Buenas noches, señores estudiantes. Vamos a revisar el componente de tesorería. Tomamos nuestro código, revisemos el artículo 160, por favor. Determina que el componente de tesorería es el conjunto de normas, principios, procedimientos utilizados en la obtención, depósito y colocación de los recursos financieros públicos en administración y custodia de dineros y valores que se generan para el pago oportuno de las obligaciones legalmente exigibles y en la utilización de tales recursos de acuerdo a los presupuestos correspondientes en función de la liquidez de la caja fiscal a través de la cuenta única del Tesoro Nacional. Explicación. Como todos sabemos nosotros, cada una de las entidades públicas realiza su presupuesto de acuerdo y en competencia a lo que está asignado en la Constitución de la República del Ecuador. Aparte de ello, tenemos aquellas entidades que sin pertenecer al presupuesto general del Estado, pues también forman parte del Estado, como son las empresas públicas, como son los gobiernos autónomos descentralizados, la banca pública y el IES. Entonces, cada una de estas entidades públicas genera su presupuesto. En los presupuestos ya vimos en el primer trimestre que se conforman de ingresos y gastos. Los ingresos se sobreentiende que para hacer el pronóstico de los ingresos y que luego estos ingresos sean aprobados, pues se deberá analizar y se deberá determinar el comportamiento que han tenido cada una de las cuentas de ingreso para establecer si las mismas ameritan un incremento, una disminución o que permanezcan estables para determinar unas mejores políticas de recaudación. En base a estos ingresos y en cumplimiento de la misión que tenga cada una de las entidades públicas, pues esta obtención, como dice el artículo 170, obtención de qué? De los recursos a través de la recaudación de los tributos. Estos tributos, una vez de que han sido recaudados, se los deposita, en donde a través de cada uno de nuestros depositarios oficiales, y estos a su vez trasladarán todos los recursos al Banco Central del Ecuador para que sean administrados a través del Ministerio de Finanzas y obviamente a través de cada una de las instituciones públicas. Cuando hablamos nosotros de colocación de recursos financieros públicos, será pues obviamente cuando se hace ya la ejecución del presupuesto a través de la administración de estos recursos en cumplimiento y cambio del POA de cada una de las instituciones que ya los aprobaron. La administración y custodia de los dineros y valores es algo importantísimo dentro del componente de tesorería, porque deberá establecer los mecanismos idóneos y adecuados para que se establezcan los controles que permitan determinar que se está llevando a cabo un buen control sobre la administración de los recursos públicos. Recordemos que todo esto lo manejamos a través de la cuenta única del Tesoro Nacional, que se encuentra representada a través del Banco Central del Ecuador. El componente de tesorería debe establecer una administración eficiente, efectiva y transparente de los recursos financieros públicos para responder a las necesidades de pago que demanda el presupuesto general del Estado. La programación de caja en este sentido juega un papel muy importante, pues será la distribución de todos los ingresos y gastos públicos que afectarán a este saldo del Tesoro Nacional y a los movimientos de la deuda pública para cubrir las obligaciones y obviamente determinar que se mantenga una liquidez necesaria para honrar con los compromisos y obligaciones que generen las entidades públicas. El Sistema Único de Cuentas, por lo tanto, está conformado por la cuenta única del Tesoro Nacional, las subcuentas de los gobiernos autónomos descentralizados, las cuentas de la Seguridad Nacional, las cuentas de las empresas públicas y las cuentas de la banca pública. Su operatividad constará en el reglamento. En relación con las cuentas de la Seguridad Social, se garantiza que en todos los aspectos contables, operativos y de gestión se mantiene de manera autónoma la cuenta corriente única
Única del Tesoro Nacional, por lo que estos recursos serán propios y distintos del fisco, conforme dispone la Constitución de la República. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas. Bueno, aquí tendríamos que todavía hablar al respecto en virtud de que, efectivamente, si bien dice la Constitución que no se podrán tomar los recursos, pero en la vida práctica vemos que sí hacen uso de los recursos de la entidad del Seguro Social, recursos que no deberían ser topados por ningún concepto, de acuerdo a lo que determina el artículo 161, componente de tesorería, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. La banca pública. Los recursos públicos se manejarán a través de la banca pública, considerando lo pertinente las respectivas normas técnicas y las capacidades de gestión de las entidades que conforman la banca pública. El cobro o pago de transferencia de dichos recursos se podrá realizar a través de otras entidades financieras. Gestión y acreditación de los recursos públicos. El artículo 163 del Código de Estudio determina que el presupuesto general del Estado se gestionará a través de la cuenta única del Tesoro Nacional abierto en el depositario oficial, que es el Banco Central del Ecuador, con las subcuentas que el ente rector de las finanzas públicas considere necesarias. Para el manejo de los depósitos y créditos de las empresas públicas, gobiernos autónomos y centralizados y los demás que correspondan, se crearán cuentas especiales en el Banco Central del Ecuador. Todo organismo de entidad y dependencia del sector público no financiero, con goce o no de autonomía económica y o presupuestaria, deberá acreditar la totalidad de los recursos financieros públicos que obtenga, recaude o reciba de cualquier forma a las respectivas cuentas abiertas en el Banco Central del Ecuador. Por ello, nosotros cuando revisábamos qué son los recursos públicos, de manera general son absolutamente todos los recursos que administre o reciba en cualquier concepto y calidad del sector público, sea esto por recaudación de tributos, por compensación, por donación, por acciones, por bonos, en bienes, es decir, en todo concepto que se refiera al sector público se considera recursos públicos. Más aún no se diga cuando se trata de recursos económicos que son recaudados y que deberán depositarse, según lo determina la ley, dentro de las 24 horas siguientes a su recaudación. Por lo tanto, pues obviamente las normas técnicas de control interno dictaminadas por la Contraloría General del Estado establecen mecanismos de control y seguimiento a la recaudación de los recursos públicos en el Ecuador y determina que toda la recaudación se acreditará al depositario oficial y ésta inmediatamente transferirá a las cuentas únicas a la cuenta aperturada en el Banco Central para que todo se incremente dentro de la cuenta única del Tesoro Nacional que lo administra el Ministerio de Finanzas. Se faculta a las entidades y organismos del sector público gestionar anticipos a través de varios desembolsos, a gestionar proyectos a través de fondos a rendir cuentas, entre otros mecanismos, para lo cual el ente rector de las finanzas públicas emitirá la normativa pertinente. No se aplicará el sigilo bancario a los recursos de las entidades del sector público, con excepción de los créditos otorgados por la banca pública a favor de personas jurídicas de derecho privado. La Tesorería de la Nación ordenará el reintegro inmediato a la cuenta única del Tesoro Nacional de los recursos que las entidades públicas violaran, de acuerdo al artículo 299, inciso 3 de la Constitución, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar. La República del Ecuador, previa autorización del Ministerio de Finanzas, podrá aperturar y mantener en el exterior cuentas de depósito fijo o a la vista
para gestionar, conceder o realizar pagos, endeudamiento, inversión e intereses de seguridad. Hablemos sobre los rendimientos. El artículo 164 determina que los rendimientos que se generen de las inversiones de la cuenta única del Tesoro Nacional se restituirán a esta cuenta en su totalidad, salvo las condiciones pertinentes que autorice el ente rector de las finanzas públicas dentro de las operaciones financieras. Estos recursos no formarán parte de los ingresos del Banco Central del Ecuador. Fondos de reposición. Las entidades y organismos del sector público pueden establecer fondos de reposición para atender pagos urgentes, de acuerdo a las normas técnicas que para el efecto emita el Ministerio de Finanzas. La liquidación de estos fondos se efectuará dentro del ejercicio fiscal correspondiente. Manejo de la liquidez. El ente rector de las finanzas públicas manejará y administrará los excedentes de liquidez de la cuenta única del Tesoro Nacional de conformidad con las normas técnicas que se emitan para el efecto. Los excedentes de caja de los presupuestos de las entidades del presupuesto general del Estado al finalizar el año fiscal se constituirán en ingresos de caja del presupuesto general del Estado del siguiente ejercicio fiscal. Esto es necesario que se repita. Excedentes. Todos los excedentes de caja de los presupuestos de las entidades del sector público que pertenezcan al presupuesto general del Estado, al finalizar el año fiscal, se constituirán en ingresos de caja del presupuesto general del Estado del siguiente ejercicio fiscal. Aquí una breve explicación. Todas las entidades que conforman el presupuesto general del Estado, en el caso supuesto que no hubieran ejecutado al 100% las partidas que les fueron asignadas, automáticamente, de acuerdo a este artículo 167 del Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas, serán restituidos al Tesoro Nacional para que conforme el nuevo saldo de caja bancos que permitirá financiar el siguiente presupuesto del año fiscal. Por ende, es importante que el POA que está aprobado en las entidades públicas sea desarrollado y sea ejecutado dentro de los cronogramas previstos, de tal forma de que se aporte a cada una de las ciudades y territorios que conforman el Ecuador y sean utilizados de manera adecuada y oportuna, beneficiando de esta manera a los habitantes de cada uno de estos territorios y obviamente tratando de cumplir el fin específico para el que fue creado el presupuesto, que es el de solventar necesidades insatisfechas de la población. Por ende, cuando no existe una buena ejecución o no existe una buena gestión por parte de quienes administran estos recursos o de quienes representan a estas entidades públicas, pues lastimosamente los recursos se van a revertir de forma forzosa al Estado nuevamente, dejando a la población con una cantidad de necesidades que quedarán pues pendientes para una próxima oportunidad. Entonces aquí lo importante es de que las personas sepan que el presupuesto que es aprobado debe ser utilizado y ejecutado durante el periodo fiscal. Hablamos también de la inversión de los recursos financieros públicos, tema que será tratado de manera inmediata en una próxima clase. Mientras tanto, por favor, solicito lean los artículos subsiguientes al presente componente. Me despido. Buenas noches.